quiero que presten atención a estas series y me digan qué tienen en común. Exacto, todas tienen un final de mierda. Estos últimos meses hemos estado inundados de series: Invincible, Daredevil, The Boys, Euphoria, Spider-Noir, tantos estrenos que ahora que se acabaron ya no sé qué hacer con mi vida. Pero varios de estas series comparten el mismo problema. Parece que les agarró el síndrome de Stranger Things, es decir, temporadas enteras construyendo algo interesante para después llegar al final, tirar todo a la basura y cagarse encima de sus propias tramas con un final de mierda. Y eso hace preguntarme algo. ¿De verdad estamos viviendo una epidemia de finales basura? ¿O simplemente los espectadores nos convertimos en una comunidad de manchils llorones, incapaces de aceptar que una historia no termina exactamente como queríamos? Y la respuesta es ambos. Y a ver, ¿es cierto que hay guionistas incapaces de cerrar una historia? Hay estudios que estiran una serie 3 temporadas más de lo necesario, y hay escritores que parecen tomar decisiones narrativas consultando teorías de Reddit, tendencias de Twitter y cualquier cosa menos el guión que ellos mismos escribieron. Pero cuando hablamos de finales malos solemos concentrarnos únicamente en ellos e ignoramos algo que también importa: el espectador. Y ojo, no piensen que este es un video donde voy a defender a las productoras multimillonarias, no, ya llegaremos a ellas más adelante. Y es que actualmente existen muchos tipos de espectadores. Está el cinéfilo fan de Snyder que analiza cada escena, que si una historia no tiene 15 capas de simbolismo y una referencia bíblica escondida detrás de cada diálogo, automáticamente concluye que es una basura. Están los fieles del material original que miden cada episodio comparándolo con el cómic, el libro o el videojuego en el que la historia se basa, y si una adaptación cambia algo, por pequeño que sea, también ya lo consideran una basura. Pero hay un tipo de espectador que considero uno de los principales responsables de que la crítica alrededor de las series y sus finales se haya vuelto tan radical. Estoy hablando del que consume una serie a través de resúmenes de TikTok y teorías de YouTube en lugar de ver la serie por su cuenta. Y es que mucha gente ya no ve las historias de principio a fin, se suben cuando ya son populares, arrastrados por clips que ven en TikTok, más por querer ser parte de la conversación que por seguir la historia desde el inicio. Y actualmente eso no tiene nada de raro, la capacidad de atención está hecha pedazos. TikTok, Shorts y Reels han acostumbrado a mucha gente a consumir contenido en clips de 30 segundos, así que no sorprende que cada vez haya más personas incapaces de sentarse a ver una serie que exige una hora de atención si no hay una explosión o una escena diseñada para disparar dopamina cada 5 minutos. El problema es que después de meses consumiendo opiniones, teorías y análisis, la vara termina quedando por las nubes y muchas veces estos espectadores y creadores de contenido terminan influyendo en la opinión del espectador normal, creando una cadena de expectativas fumadísimas. Y la cadena funciona más o menos así: un creador lanza una teoría, miles de personas la repiten, después aparecen videos analizándola y dándola casi por hecha, y para cuando llega el final mucha gente ya está esperando algo que la serie nunca prometió, hasta que llega un punto en el que se vuelve difícil separar la historia que realmente nos cuenta la serie de la historia que la comunidad se inventó alrededor de ella. Y cuando llega el final ya no se le critica por la trama que la serie nos ofreció, sino por lo mal que encaja con todas esas expectativas y teorías previas que internet se inventó. Una película víctima de esto fue Doctor Strange en el multiverso de la locura. Antes de que saliera, internet estaba lleno de teorías de posibles cameos: Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Cruise como Superior Iron Man, los X-Men, Deadpool, básicamente cualquier cameo que alguien pudiera inventarse. Se armó una expectativa enorme alrededor de eso. Cuando salió la película mucha gente se enojó, no tanto por lo que la película era, sino porque no cumplía con todas esas teorías que se habían armado en redes. Y es gracioso porque gracias a esta película, Pelicomic fue víctima de muchas burlas por sus teorías fumadísimas. Y ojo, esto no significa que el problema sea solo del espectador o de los creadores de contenido. La realidad es que esto solo explica una parte del problema, y ahí es donde tenemos que hablar de los guionistas, los estudios y la forma en la que hoy se producen las series. Y es que los guiones hoy se sienten más apurados
apurados y menos pensados como historia completa, tiran cosas que funcionan en el momento y ya, ocasionando que se empiecen a notar agujeros de guión, decisiones sin mucha lógica y cosas que no encajan, tramas que se abren y después se quedan sin cierre o directamente se olvidan y como consecuencia tenemos falta de continuidad en la historia. Eso hace que cada temporada se sienta como si no estuviera realmente conectada con la anterior y al final te queda la sensación de que la serie avanza pero no construye y termina dejando más preguntas sueltas que respuestas. The Voice es un buen ejemplo de esto. Su última temporada tiene varios momentos que se sienten flojos, hay episodios que parecen desconectados de la trama principal, como el capítulo centrado en terror y toda la fantasía absurda alrededor de Homelander, y a ver, como chiste puede funcionar, pero dedicarle tanto tiempo termina dando la sensación de que la historia no avanza y el patrón se repite constantemente. Conflictos que se resuelven en un solo episodio como si nunca hubieran tenido importancia, personajes que desaparecen durante capítulos enteros y tramas que venían construyéndose desde temporadas anteriores para luego ser ignoradas u olvidadas por completo. Y a ver, el final de The Voice no es bueno, pero tampoco es malo. El problema es que tampoco se siente como una recompensa a todo lo que la serie venía construyendo, específicamente todo lo que construyó en la tercera temporada. Y es que el error de esta quinta temporada fue meter capítulos de relleno y encima rematarla con un guión bastante malo. Lo que terminó quedando no fue enojo, sino una sensación de insatisfacción, como si la serie hubiera dedicado más tiempo a distraerse que a preparar un final realmente memorable. Y bueno, Amazon también nos vendió humo con esos pósters publicitarios del final, levantando expectativas de un cierre épico de la serie y al final terminó siendo bastante menos de lo que prometieron. Otro problema es que muchas series ya no se escriben como historias cerradas, se escriben como productos para exprimir. Si algo funciona, lo estiran, si sigue generando dinero, le sacan más temporadas y si el universo todavía vende, le hacen un spin-off. Entonces cuando finalmente llega el final, muchas veces no estás viendo el cierre de una historia, estás viendo el momento en que la serie dejó de ser lo suficientemente rentable como para seguir explotándola y como consecuencia terminan entregando finales apresurados, incoherentes o simplemente malos. Nuevamente creo que The Voice es un buen ejemplo de esto. Gran parte de su última temporada se siente más como una campaña de marketing para el spin-off que como una temporada enfocada en cerrar la historia principal. Da la sensación de que la serie está más preocupada por preparar lo que viene después que por concluir lo que lleva años construyendo. Euphoria también entra en esta categoría. Las primeras temporadas tenían una identidad muy clara, una estética reconocible, temas bien definidos, actuaciones destacadas y conflictos que conectaban con su propio mundo. Pero después de una espera de 4 años para la tercera temporada, la serie regresó siendo casi otra cosa. Hubo un salto temporal de 5 años, los personajes dejaron atrás la adolescencia para verse envueltas en tramas de matrimonios, crimen y narcotráfico, y gran parte de la esencia original quedó atrás. Muchos sintieron una desconexión, lo que provocó que no solo decepcionara el final, sino la temporada completa. Y es que hay historias que tienen material para 3 o 4 temporadas, pero terminan teniendo 7, 8 o 10. Entonces los guionistas pasan años estirando la historia, retrasando resoluciones y metiendo relleno para mantener viva la franquicia. Y cuando finalmente llega el momento de cerrar todo, ya crearon demasiados misterios, cambiaron demasiadas reglas y desviaron demasiado la historia como para ofrecer un final que realmente satisfaga a la mayoría de la audiencia. Y como ejemplo de esto tenemos a Stranger Things o a The Umbrella Academy. Otro problema es que ahora las series se escriben pensando en la siguiente temporada. Antes muchas series sabían exactamente hacia dónde iban y cómo iban a terminar, y hoy un montón de producciones se escriben esperando una renovación más que un final. Por eso cada temporada deja cabos sueltos, misterios sin resolver y personajes con historias a medio contar. El problema aparece cuando la cadena o la plataforma decide cancelar la serie o ponerle un punto final antes de lo previsto, y de un momento para otro los guionistas tienen que cerrar en 8 episodios lo que pensaban desarrollar durante 2 o 3 temporadas más, y ahí es cuando empiezan los finales apresurados, las resoluciones forzadas y la sensación de que todo
todo ocurrió demasiado rápido. Por eso series como Breaking Bad o Better Call Saul suelen ser tan bien valoradas. Más allá de la calidad de sus guiones, ambas tenían una dirección clara, sabían cuál era el destino de sus personajes y construyeron la historia alrededor de ese final. Cada temporada avanzaba la trama en lugar de simplemente alargarla. En cambio tenemos a Game of Thrones, que suele mencionarse tanto cuando se habla de malos finales. Cuando la serie se quedó sin los libros para adaptar, los guionistas tuvieron que continuar la historia sin el material original como guía y aceleraron el ritmo para llegar al final. Durante años la serie se tomó su tiempo para desarrollar personajes, conflictos y relaciones, pero en las últimas temporadas todo empezó a pasar demasiado rápido. Personajes que antes necesitaban temporadas enteras para desarrollarse empezaron a cambiar de un episodio a otro, y varias tramas importantes se resolvieron mucho más rápido de lo que la propia serie había acostumbrado a la audiencia. Se notaba que Game of Thrones tenía claro cómo querían terminar la serie. El problema es que no se tomaron el tiempo necesario, terminaron apresurados. Creo que la industria se volvió buena para empezar historias, pero no para terminarlas. Hoy las plataformas saben cómo generar hype y mantener la conversación en redes, pero cuando llega el momento de cerrar todo eso, muchas veces demuestran lo malos que son para escribir finales. Porque un buen final también es saber decir hasta acá llegó la historia, en vez de seguir estirándola hasta convertirlas en una sombra de lo que fueron. Y si además de eso obligas a los guionistas a estirar historias, contratas escritores mediocres que ignoran la continuidad de su propia serie y cambias de rumbo cada vez que internet arma una teoría, el resultado suele ser malísimo. A eso súmale que hoy es cada vez más difícil sorprender a la audiencia. Hay miles de personas analizando trailers, hay filtraciones, incluso guiones filtrados en internet, como en el caso del final de The Voice, y cuando millones de personas intentan predecir una historia al mismo tiempo, tarde o temprano alguien acierta. Entonces los guionistas quedan en una situación bastante jodida. Si hacen el final que venían construyendo, mucha gente dice que era predecible, pero si cambian el rumbo solo para sorprender, terminan rompiendo la lógica de la historia. Y cuando eso pasa, ya no importa cuánto dinero tenga la producción, cuántos premios gane o cuántas temporadas acumule, tarde o temprano la serie llega a un punto donde deja de sentirse como una historia y empieza a sentirse como un producto que ya no sabe qué hacer consigo mismo, y ahí nacen muchos de los finales que terminan decepcionando a la audiencia.